Bien, hago un llamado a nuestro siguiente conferencista, el doctor Guido Maggi Piazzoli. Guido Maggi es doctor en Economía de la Universidad Católica de Milano, Italia, con amplia experiencia en Administración en Finanzas y Control en empresas transnacionales. Dentro de su experiencia laboral, actualmente es presidente del Observatorio para el Desarrollo Territorial de América Latina y el Caribe, desde 2007 hasta la fecha. Coordinador del Observatorio Socioeconómico Laboral en Lima desde el 2005 hasta la fecha. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad Católica, sede Sapienziale. Experiencia en el sector privado en Italia. Algunas de sus publicaciones y temas de interés. Ha coordinado numerosas publicaciones y estudios en tema de mercado laboral, migración y remesas, pobreza y desarrollo local, gestión pública e instrumentos de planeamiento para la administración pública. Principal participación y coordinación de proyectos internacionales. Proyecto CID con 21 entidades universitarias en 19 países de la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Proyecto ELOIS con entidades de Perú, Italia, Marruecos y Costa de Marfil. Proyecto Impacto de la Migración y Remesas en el Desarrollo en Lima Norte. Proyecto aplicativo para la gestión de la preinversión para los gobiernos subnacionales. Programa conjunto para la promoción del empleo y las MIPES de jóvenes y gestión de la migración laboral internacional juvenil. Participación en redes de la sociedad civil. Red Peruana de Migración y Desarrollo, Red PEMIDE. Red de Desarrollo Económico Local de Perú, Red del Perú. Le damos la bienvenida al doctor Guido Maggi. Buenas tardes. No tengo videos, entonces tendré que gritar un poco fuerte para que no se distraiga, digamos así. Entonces, ustedes han entendido, soy italiano, pero desde 9 años vivo en el Perú y trabajo en nuestra universidad, la Universidad Católica de Sapienza. Quiero hacer un recorrido un poco largo para entender, para explicar un poco lo que estamos haciendo. Y esto me parece interesante porque a veces se hacen muchas cosas sin reflexionar cuál es nuestro origen, cuál es nuestro fin y cómo todas las cosas que tienen también una componente técnica pueden ser enmarcadas pueden ser alimentadas por la intención de cumplir con el fin, que el fin de la universidad es el generar conocimiento, el fin de la Universidad Católica es el generar conocimiento de acuerdo y alimentado por la experiencia de la fe católica. Entonces, vamos a poner nuestro recorrido, hablar de la tercera misión de la universidad. La URSS, la Universidad Católica de Sapienza, es la tercera misión como interpreta este papel y el enfoque del Observatorio para el Desarrollo Territorial respecto al tema de la responsabilidad universitaria, de la extensión universitaria o tercera misión. Y eso es el tema de las conclusiones que voy a recorrer todo lo que se va a tratar. Entonces, como ustedes saben, cuando se habla de universidad se habla de didáctica, investigación, solo que recién se empezó a hablar de tercera misión o proyección social, proyección universitaria. Entonces, ¿cuál es el rol de esta tercera misión? Convertir la universidad en uno de los actores principales del desarrollo cultural, económico, social y del territorio en el cual se ubica. Entonces, acá por ejemplo tenemos un primer punto importante, porque ¿cuál es el territorio de la universidad? A veces la respuesta puede ser banal, pero si se piensa, como me comentaba en Río Negro, que hay solo una universidad que ha nacido en Río Negro, nosotros son sedes de otras universidades. Estas universidades perciben el espacio de Río Negro como suyo o no. Entonces, este es un ámbito en el que cada universidad y cada centro universitario tiene que ponerse. ¿Cuál es el territorio? ¿Cuál es la distribución? ¿Acepta este desafío de la tercera misión o no?
Y además, este tema del rol de la tercera misión también se encuentra en el Excor de Ecclesia, que es el documento que hizo el Papa Pablo II, que se refiere a la característica que tiene que tener una universidad católica. Entonces, donde dice que la universidad contribuye a la tutela y el desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural, no tan solo mediante la investigación y la enseñanza, sino también a través de los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. Entonces, si ya tenemos que dos misiones, investigación y enseñanza, que son dos pilares clave del desarrollo, imagínate una tercera misión, una tercera actividad. Para mí es para subrayar el rol promotor y protagonista de la universidad en la oferta formativa y de investigación respecto al territorio. Justo hoy comentábamos el tema de los rankings de las universidades. Muchas veces estos rankings usan indicadores. Un indicador no es neutro. Si yo considero cuántos premios Nobel tiene la universidad, es muy difícil que la universidad entre en este ranking. O el número de investigaciones referentadas en periódicos, en revistas internacionales es muy difícil. Pero a veces la universidad ha hecho estudios de diagnóstico sobre el territorio. Ha colaborado a desarrollar un plan de desarrollo concertado con gobiernos locales. Entonces ha generado información que no existía antes y que era orientada no a un fin académico, sino a un fin de promoción del desarrollo, de articulación con los otros actores. Y este tipo de conocimiento nunca se incluye en los temas de investigación. Entonces, para mí es importante subrayar que la universidad genera conocimiento, genera nuevas información, nuevos datos, no solo en el ámbito de la investigación académica, sino también en este diálogo con el territorio. Y además, cuando se habla de territorio, siempre se habla de personas concretas. Y entonces yo tengo que focalizarme siempre en las personas concretas que viven en un territorio. Lo comentábamos muy bien, cada territorio tiene su población, con su historia, sus características, sus idiosincrasias, sus recursos. Entonces, si yo quiero hablar del territorio, tengo que mirar en la cara a estas personas de manera muy concreta, muy directa. Entonces, además, las dos primeras funciones, el tema de la enseñanza, el tema de la investigación, complementan y alimentan la tercera misión. Porque también tenemos temas de investigación o temas de enseñanzas que nacen del fruto del diálogo con el territorio. Por ejemplo, el tema de la investigación científica puede nacer del tema de la academia misma o puede ser de la industria del territorio. Y además, una vez se observa como la industria genera una demanda de investigación mucho más orientada, más organizada, porque está finalizada a ciertos sectores productivos, a ciertos procesos. Entonces, ayudaría a fortalecer las competencias de la universidad en sectores específicos. Muchas veces tenemos un tema de investigación a amplio alcance y esto nos ayuda, el tema de la especialización, el tema de lograr excelencias. Entonces, la tercera misión, además, y esto lo hemos visto más que todo en el tema de América Latina, tiene dos grandes componentes, un tema de innovación tecnológica y un tema de innovación social. No podemos separar estos dos aspectos. Cuando yo pienso a un proceso de innovación tecnológica que puede ser de ayuda por una determinada empresa, como hemos visto, lo comentábamos antes, puede tener un impacto en el tema del desempleo. Entonces, yo no puedo pensar en innovación tecnológica sin tomar en cuenta también un tema de impacto que esta innovación tecnológica genera y sin pensar cómo manejar estos aspectos. Porque si lo hago, como hemos visto, crea un crecimiento que genera mayor desigualdad. Entonces, cuando yo hablo de innovación de proyección universitaria, la universidad tiene que unir estos dos aspectos, el aspecto tecnológico y el aspecto social. Entonces, como en la tercera misión tiene que moverse un tema que a mí me está muy caro porque empecé a ver el tema de los observatorios justamente para conocer la realidad de Lima Norte, que es la zona donde se ubica la universidad,
una zona pujante. Lima tiene ahora 10 millones de habitantes, en Lima Norte viven 2,5 millones de habitantes, con esos números. No había la información estadística por este grupo de personas. Entonces los gobiernos locales no tenían datos sobre los indicadores sobre los cuales tomar decisiones, sobre los cuales hacer sus actividades de planeamiento futuro, ni sabían qué cosa proponer a la sociedad civil. Entonces había una situación de pobreza de información. Entonces, primera responsabilidad es generar información del territorio. Educar en la construcción del bien común. No hace falta compartir un territorio si cada uno piensa en sí mismo. Entonces, la idea de construcción del bien común es otro factor clave. Y construir un bien común implica también compartir o por lo menos luchar cada uno por un ideal y saber dialogar a la luz de este ideal con las otras personas. Pero para hacer esto necesito crear espacios. En Perú hay una gran debilidad de sociedad civil. Entonces, si yo quiero que se pueda construir el bien común, se pueda dialogar, y tengo que ayudar a generar este tipo de espacios. Y también después que se generen estos espacios, que se tomen decisiones, se tiene que poner en práctica lo que es los acuerdos tomados. Entonces, y no puedo que sustituirme a los actores. La universidad la percibo como un actor que acompaña a las otras, acompaña a la empresa, acompaña a la administración pública a que desempeñe su función. Entonces, la universidad se vuelve protagonista porque se pone a servicio. Esa es la gran paradoja. Más soy protagonista, más se me pongo al servicio de los otros actores del territorio. Y eso lo recuerdo, es posible solo por un ideal compartido. Entonces, no puedo simplemente equilibrar el aspecto tecnológico, el aspecto de diagnóstico del territorio, tengo que tener una propuesta ideal. Y eso, como se dice en la Escuela de Cresce, la Universidad donde de mayor capacidad para la búsqueda desinteresada de la verdad. Búsqueda, pues, que no está subordinada ni condicionada por intereses particulares de ningún género. Entonces, la universidad puede ayudar realmente a visualizar lo que es la construcción del bien común, a compartir los recorridos que cada sujeto se puede tener ideales diferentes, pero cada ideal necesariamente se busca la verdad de las personas y encuentran aspectos comunes sobre los cuales se puede trabajar. Entonces, por una universidad, adoptar esta cosa nos obliga a tomar decisiones organizacionales. No podemos dejar esto de manera abstracta. Entonces necesito definir qué recursos financieros y humanos destina la universidad a la proyección social, a esta tercera misión. Qué problemática de investigación abordar. Qué contenido de la formación. Cómo formar. Justo hoy comentábamos que la formación tradicional ya tiene fecha de vencimiento caducada. O sea, se deben pensar nuevas modalidades de capacitación que sean abiertas al territorio, que sean abiertas al mundo. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar al joven a volverse responsable del desarrollo personal del territorio y de la comunidad donde vive? Y obviamente la universidad tiene que tomar estas decisiones poniendo de lo suyo. Es una componente muy importante que tiene la proyección social, es la búsqueda de fuentes de cooperación nacionales, locales, internacionales. Como ustedes han escuchado, me gusta mucho hacer proyectos internacionales, nunca lo voy a dejar, por eso estoy acá con ustedes en Río Negro, pero también tiene que poner parte de sus energías, a nivel de recursos humanos, a nivel de personas. Porque si no, esta cosa no se vuelve un patrimonio de la universidad. Si la universidad no arriesga recursos propios, esperando solo que sean otros que la financien en estas actividades, esto se va a perder del tiempo. Y además, esto me parece que corresponde muy bien a la frase muy famosa de Benedicto XVI, donde, hablando de la inteligencia humana, dice que puede encontrar a la luz de la fe la clave
interpretativa para comprender el mundo. Y esto me parece muy importante por una universidad católica, cuando pensando un poco en Sudamérica, yo soy italiano, entonces tienen que perdonarme si me tomo alguna licencia de juicios un poco, digamos, muy simplificados, donde también en la experiencia de la fe católica que ha habido dos tentaciones bastante fuertes. Una tentación de reducirla, de necesitar de otras claves de lectura para leer el mundo, los cambios, entonces un tema de teología de la liberación, pero también otro riesgo de encerrarse, de repetir de manera abstracta una cierta posición ortodoxa, pero que no encuentra la realidad, entonces no genera interés por la fe. Entonces, por un lado, perder la fe porque se quiere encontrar la realidad, y por otro caso, quedarse con la fe, pero sin tener la realidad con la cual juzgar, con la cual arriesgarse en vivir la propia fe. Entonces, vamos a ver cómo nuestra universidad, con sus límites, con sus expectativas, con sus energías, ha tratado de implementar estos conceptos. Antes que todo, nuestra universidad es una universidad católica, es una comunidad académica y científica en comunión con la doctrina, magisterio y moral de la Iglesia Católica, que promueve la formación universitaria de los jóvenes, con el objetivo de formar profesionales, responsables y hombres libres, preparados para afrontar el reto de responder a los problemas y exigencias de la realidad. De esta manera, os contribuye a preservar, desarrollar y defender una cultura integral, cristiana y científica, algo muy parecido al lema que tiene la misma UCO. Un poco de historia para entender nuestra universidad. Ha nacido en 1998, tiene como proyecto, su primer año de funcionamiento ha sido en 2000, entonces tenemos 13 años de actividad, y es una universidad diocesana, es decir, ha sido por decisión del obispo. En el 97 Lima se divide de una única diócesis en 4 diócesis. Entonces, nuestro obispo, Monseñor Lino Prinza Liceo, viene encargado de la diócesis de Caraballo, de Lima Norte, que es uno de los 3 conos, como se llamaban entonces, de Lima. Conos porque son de agregación de personas que inmigraban desde el centro del país hacia la capital para escapar a fenómenos diferentes, el tema de la reforma agraria en los años 70, el tema del terremoto, el tema del terrorismo. Entonces hemos tenido diferentes zonas de migración interna. Entonces, nosotros hemos nacido para servir el territorio. Lo mismo cuenta siempre que antes de hacer un seminario, antes de construir la catedral, quiso hacer la universidad, porque era el pedido que tenían los fieles que había recibido. Entonces, y esta lógica la hemos replicada cuando otras entidades de la Iglesia han pedido a nuestros obispos de ayudarle a construir en su diócesis oportunidad de formación universitaria que pudiera apoyar el desarrollo de su comunidad. Y por esto hemos logrado constituir 5 sedes más de nuestra universidad. Nosotros ahora estamos en Atalaya, que significa selva amazónica. Trabajamos un programa de formación bilingüe en educación, en administración y en ingeniería medioambiental, con población archánica, xenca, xipín, huichine, machineira, con lo cual hacemos clases en español, y en la tarde con los tutores madrelingua retoman todos los temas desarrollando clases en su mismo idioma para que puedan ser docentes o actores del desarrollo de sus comunidades. Huacho, que es un polo de agroexportación importante cerca de Lima. Tarma, que es en la sierra. Nueva Cajamarca, que está en la marginal, es decir, acercándonos a la selva amazónica del oriental, y Chulucana, que se encuentra, no está todavía en este mapa, en Piura, hacia Ecuador. Entonces, no es una lógica de crecimiento de tal de cobertura de mercado. Hemos ido en lugares donde realmente era difícil implementar la universidad, pero lo hemos hecho siempre como
alianza estratégica con un socio local. Nosotros hemos ido también a apoyar este socio local que quería poner una universidad. Entonces, nuestra universidad pero ha sido para apoyar el desarrollo integral del territorio. Entonces hemos creado el centro de proyección social. Que entonces tenemos al centro las sedes de la universidad, la sede principal en Lima Norte y las otras sedes, y también toda una serie de centros de proyección social. Esto separa el tema para cuidar el patrimonio cultural de Lima Norte. Esto para promover el centro biológico, tema de investigación biológica y de educación al respecto del medio ambiente para alumnos de primaria. Seguir el centro de capacitación en temas de administración pública. El observatorio, el programa que coordino, es un proyecto con el Ministerio de Trabajo para brindar información estadística del mercado laboral en Lima Norte. Donde el Observatorio para el Desarrollo Territorial para hacer estudios aporte al tema del desarrollo territorial en Lima Norte y también en otra parte del país. Servicios y recursos humanos. Hacemos cursos in-house, es decir, en las mismas empresas. Entonces, el proceso de capacitación interna a las mismas empresas. Y también ahora un tema específico del Ministerio. Ventana laboral, que es la bolsa de trabajo, que ha nacido como bolsa de trabajo para los alumnos, pero que ahora está abierta también al territorio. Entonces, recibimos currículum del territorio de Lima Norte y participamos en nuestro proceso de selección. Se hace centro de apoyo al sector empresarial con el tema de las MIPES. El centro de apoyo al sector educativo para mejorar la educación, más que todo de las instituciones educativas públicas que se encuentran en Lima Norte. Nosotros tenemos 70% de alumnos de escuelas nacionales, de escuelas públicas, y con una calidad no muy alta, digamos así. Entonces nos hemos preocupado de fortalecer el cuerpo docente, los directores de las escuelas que se encuentran también alrededor de nuestra universidad. Y tenemos también 2 centros de servicios al territorio. Hemos creado 2 guarderías muy pobres de Lima Norte para apoyar a niños de inicial donde no hay ninguna oferta del Estado de escuelas iniciales y donde la gente no tiene recursos para pagar una escuela particular. Entonces las gestionamos con alumnos de la Facultad de Educación que hacen su práctica, algunos docentes convenio con algunas entidades del Estado. Y entonces también estamos apoyando el tema de la educación básica a nivel del territorio y un convenio con el Ministerio de Trabajo para brindar capacitación en el tema de transporte. No sé si ustedes han ido a Lima, pero el tema del transporte, de cómo se maneja en Lima, es un tema de emergencia nacional. Pero esta red de actores se abre al territorio, entonces encontramos otras entidades a nivel local y a nivel nacional e internacional que no tienen interés de lograr el territorio. Entonces también nosotros somos puente de estas actividades. Por ejemplo, en Lima Norte se está constituyendo el CODET, que es el Comité de Desarrollo Económico Territorial, impulsado por 8 gobiernos locales más la Municipalidad de Lima Metropolitana. Están participando algunas universidades, entre las cuales la nuestra, pero también nosotros estamos invitando al Ministerio de Trabajo y la Asamblea Nacional de Rectores que se suman a este espacio. Entonces vamos a tener entidades locales, entidades nacionales que participan todos a los planes de desarrollo de Lima Norte. Esto ya lo hemos visto, entonces podemos ir rápido. Entonces veamos cómo dentro de esta perspectiva actúa el Observatorio para el Desarrollo Territorial. Hago un hincapié, yo soy economista y también la mayoría de mi equipo es gente elaborada, licenciada en economía. Tenemos ahora sociólogos, comunicadores por un tema de articulación con la sociedad civil, pero no somos propiamente ingenieros. Pero sí estamos dialogando con la Facultad de Ingeniería Medioambiental, con la Facultad de Ingeniería Agraria, por todos los temas de desarrollo económico local en las sedes periféricas de la universidad. Entonces, el Observatorio para el Desarrollo Territorial nace de esta experiencia de la universidad con el Ministerio de Trabajo. En Perú, las universidades no hacen investigación,
Son muy pocas las universidades que destinan recursos para la investigación. Nuestra universidad, que tiene como finalidad brindar educación de calidad a alumnos de bajos recursos, no sí tiene que dedicar muchos recursos a la investigación o a formar docentes, etc., tendría que aumentar las pensiones de nuestros alumnos. Y eso se en contra de nuestra finalidad. Entonces, ¿qué cosas tratamos de hacer? Tratamos de hacer alianzas con entidades que pueden transferir sus conocimientos. Esto ha nacido para nosotros en el Ministerio de Trabajo, que nos ha enseñado a hacer encuestas, a construir indicadores del mercado laboral. Y después hemos ido ampliando la red de aliados estratégicos, abordando diferentes temas. Del mercado laboral hemos empezado a ver el tema de la formación técnica y después el tema del desarrollo económico local. Desde el desarrollo económico local hemos tenido parte Guamapoma de Gara, que es una ONG peruana que reside en Cusco, con la cual hemos hecho muchas actividades, y la Universidad de Trento, en Italia, que tiene un departamento sobre el tema del desarrollo económico local, con la cual tenemos esos enlaces. Hemos empezado a ver el tema del presupuesto participativo y de ahí el tema de la administración pública. Siempre con estos actores, y el tema de la gestión pública, de la gestión de las inversiones públicas con IFC, que es una entidad del Banco Mundial, con la cual estamos haciendo desde algunos años actividades de asesoramiento y de evaluación del proceso de inversión pública en el gobierno local, que reciben transferencias por el canon minero, entonces que tienen grandes recursos para invertir, y muchas veces por un tema de ética, por un tema de falta de proyectos, no saben cómo gastar estos proyectos, gastar estos recursos. Entonces los recursos nos generan impacto a nivel de calidad, a nivel de bienestar. Y un tema también reciente que estamos tomando, el rol de la universidad respecto al tema de las empresas. Entonces, como la universidad puede articular el tema de la capacitación respecto a la necesidad de las empresas, entonces instrumentos de análisis de la demanda de las empresas, definir los contenidos formativos de acuerdo a las empresas y también definir el rol de las empresas en el desarrollo económico local. El único ingeniero que tengo es un ingeniero geógrafo, porque nos hemos dado cuenta que cuando hablábamos de indicadores socioeconómicos, el alcalde nos preguntaba de su territorio. Ellos no sabían cómo transformar una tabla, un pie, un gráfico en conocimiento del territorio. Y por esto hemos incorporado la análisis georreferenciada como herramienta cotidiana por el tema de la análisis socioeconómica, la análisis de los indicadores que construimos. Y me parece que esta es una experiencia que también ustedes con la Facultad de Ingeniería comparten bastante bien. Entonces, hablando del desarrollo del territorio, tenemos que abordar, escoger una definición. Como siempre hay miles de definiciones. Entonces, nosotros hemos pensado en esta definición tomada de Gilbert Sánchez, el conjunto de los procesos de transformación productiva y organizativa en cuyo marco el conjunto de actores sociales presentes en un determinado territorio mancomunadamente aprovechan potencialidades endógenas. Y tienes estos ejes económico, ambiental, sociocultural y política administrativa. Pero esa definición deja para nosotros implícito una cosa muy importante. Es que necesita apostar por un cambio de los sujetos que viven en el territorio. Si un territorio tiene ciertos sujetos y tiene cierta situación de base, y quiero que esta situación cambie, necesito que cambie el actuar de estos sujetos. Entonces, allí está el punto del tema del desarrollo territorial para nosotros. Entonces, ¿cómo yo logro, haciendo todos mis proyectos, haciendo todas mis actividades, a que las personas acepten este propósito de cambio, la incorporen en su proceso de decisión, en su comportamiento, para que esto se vuelva algo propio del territorio, que sea algo suyo? Lo comentábamos con el ejemplo de Curitiba. La alcalde ha logrado que la municipalidad, los ciudadanos, sintieran suya toda la experiencia
de su modalidad de gobierno de la ciudad. Entonces, esto ha permitido que todos los cambios que él proponía fueran aceptados, compartidos para los ciudadanos. Entonces, mirando estos temas de desarrollo, hemos tomado como referencia una definición de Amartya Sen, donde habla de desarrollo como el conjunto de oportunidades reales que un individuo puede utilizar de una u otra manera, es decir, los caminos que puede decidir de recorrer. Entonces, ustedes se dan cuenta que el desarrollo es una puerta abierta hacia el futuro, pero que cada uno tiene que decidir de recorrer personalmente, como sujeto, como entidad, como empresa, como asociación, como gremio, como universidad. Entonces tenemos que decidir de recorrer de hacer este camino. Pero, ¿qué significa esto? Para que esta definición se vuelva de una manera no operativa, necesita un método. Entonces, retomando el trabajo de algunos investigadores de la Universidad de Trento, hemos asumido como nuestra esta propuesta, donde hay 4 momentos del método. Hay un encuentro, es decir, alguien que hace una propuesta a los sujetos que viven en el territorio. Puede ser el alcalde, puede ser la universidad, pero alguien que tiene que tomar la iniciativa. Y más clara es la conciencia ideal que tiene este sujeto, más clara será la propuesta. Esta propuesta es para todos, pero no todos deciden de aceptar. Tenemos que asumir que el desarrollo no es homogéneo. Hay algunos que aceptan este desafío de cambio. No todos aceptan este desafío de cambio. Entonces, la autoselección. Yo necesito que haya en el territorio algunos que aceptan este desafío. Si soy siempre yo que empuje el carro y nadie asume conmigo este reto, cada vez que termina el proyecto, cada vez que terminan los recursos, esto se cae. Entonces necesito que alguien acepte este desafío que se está haciendo. Pero esto significa simplemente que estamos dispuestos a caminar juntos. Entonces hay todo un proceso de acompañamiento entre el sujeto que ha hecho la propuesta y el sujeto que ha aceptado de vivir esta propuesta. Y este es un proceso de educación mutua. No es que la universidad enseña al territorio cómo desarrollarse. El patrimonio de alguno, de los que han sido autoseleccionados, más seguro el patrimonio de todo el territorio, se necesita que se comunique a otros, que otros se sumen a este proceso. Pero yo me sumo solo si veo una utilidad para mí. ¿Y cómo veo una utilidad para mí? Si las personas que han asumido este proceso han sido exitosas. Si ellos que han empezado a estudiar, por ejemplo, de la flora, de Antioquienes, etc., han sido un buen investigador, un buen docente. Entonces, si yo quiero ser un buen docente, yo también tengo que comprometerme a un cierto nivel con el estudio universitario, con la formación. No puedo acontentarme de lo que he aprendido sobre el pregrado. O si yo quiero ser un empresario exitoso, no puedo simplemente que pensar a cómo producir, tomando un ejemplo también de hoy, quiero pensar también a cómo comercializar mi producto. Y si yo veo que a quien ha tomado esta iniciativa le va bien, tengo todo el interés a copiarlo, a sumarme a este proceso. Pero si no tengo éxito, no hay replicabilidad. Entonces no se puede hacer proyectos para hacer proyectos. Los proyectos tienen que ser exitosos. Pero esto vale para cualquier tipo de proyecto. Entonces, yo necesito caracterizar este método en una estrategia ¿Y qué cosa nosotros hemos dicho? Nosotros somos un observatorio para el desarrollo territorial que tiene competencias más que todo en temas socioeconómicos. Entonces, el tema del desarrollo lo veamos como instrumento de planeamiento de los gobiernos locales. Pero nos hemos dado cuenta que
estos instrumentos de planeamiento no son compartidos con la sociedad civil, aunque la ley obliga o prevé que sean participativos. Entonces nos hemos dado cuenta que si nosotros queremos realmente apoyar el desarrollo del territorio, queremos que ayudar a dialogar al mundo de la administración pública, el mundo de la sociedad civil. Entonces tenemos que ayudar a la sociedad civil a organizarse, a generar espacios de diálogo y hacer propuestas viables y orientar la construcción de un bien común. Y tenemos que ayudar a los gobiernos locales a manejar la demanda de la sociedad civil y a transformar esta demanda en instrumento de planeamiento y también eventualmente instrumento de inversión. Y de hecho, para nosotros se ha vuelto clave el tema de la inversión pública. Porque ¿cómo yo puedo generar un cambio hacia el futuro? Poner en marcha algo que todavía no existe y que va a aumentar el patrimonio de infraestructura, el patrimonio de conocimiento, el patrimonio empresarial del territorio. Entonces, el tema para que nosotros estamos apoyando muchísimo es ayudar a la sociedad civil y a los gobiernos locales a dialogar el tema de inversión pública. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo todo esto nace de una idea, que es decir, quiero hacer propuestas que generen un cambio en las personas. Que este cambio en las personas sea que genere un espacio donde se dé este acompañamiento y que sea exitoso. Entonces, para que sea exitoso, un espacio de diálogo tiene que fortalecer los dos actores. Porque si uno simplemente pide y el Estado o el gobierno local no logra responder, se genera descontento. Pero si también la sociedad civil no sabe qué cosa solicitar, pide simplemente veredas y no un tema de más amplia envergadura, tampoco eso va a generar un verdadero cambio, un verdadero mejoramiento del bienestar de las personas. Entonces, se tiene que hacer una propuesta viable. Nosotros hemos visto que el tema de la inversión pública en este momento particular por el Perú es un tema clave. Además, ustedes se dan cuenta que el tema de la estrategia es un tema que es un tema que siempre en movimiento, siempre en actualización. La única cosa que nunca queremos perder es el método. Pero para que toda esa estrategia se pueda implementar necesito de instrumentos. Entonces, en el caso del proceso de inversión pública hemos visto que necesitamos ante que todos conocer el territorio y conocer las potencialidades de la capacidad de gestión de los gobiernos locales que están llamados a ejecutar estos proyectos, en la mayoría de los casos. Entonces, los proyectos abajo son todos los instrumentos que hemos desarrollado en imagen de proyectos de cooperación o como proyectos internos para conocer el territorio, para difundir el conocimiento del territorio. Por ejemplo, hemos hecho un directorio de unidades económicas, un censo económico. El problema es cómo un funcionario de un gobierno local usa esta información. Cómo transforma una base de datos de 15, 20.000, 30.000 unidades económicas en algo que le sirva para tomar decisiones. Entonces tengo que pensar al instrumento que él pueda manejar de manera muy sencilla. A veces ni sabe usar bien Excel. Entonces tengo que desarrollar un aplicativo que sea el más sencillo posible. Después nos hemos dado cuenta que los funcionarios públicos siempre cambian. ¿Qué pasa cuando cambia el funcionario? Formatea el disco duro. Entonces la información que habíamos brindado al funcionario se perdía. Entonces hemos empezado a desarrollar aplicativos web, de manera que nunca se pierda información. Cambia el funcionario, simplemente volvemos a encontrarlo y hacemos ver cómo encontrar esa información en la página web de la universidad, del observatorio, y él puede acceder a esta información de manera muy rápida. Después hemos desarrollado el tema del diagnóstico institucional, siempre en el marco de este proyecto de articulación, para que hemos visto que
el tema de la inversión pública es un proceso que tiene componentes administrativos muy fuertes. Y muchas veces los gobiernos locales trabajan por competencias, es decir, qué cosas demanda la ley, estas cosas, sin pensar que el documento que ellos reciben o el expediente que tienen que manejar tiene un sujeto que le entrega ese documento y otras oficinas que van a recibir su producto. Y allí hay muchos cuellos de botella, muchas incompresiones, hay muchos ida y vuelta, hay falta un proceso de simplificación administrativa que simplifique el proceso de la gestión de la inversión pública. Entonces hemos hecho todo el tema de cómo analizar y cómo conocer este tipo de aspectos del territorio y del gobierno local en particular. Después que hemos conocido hace falta planificar de manera siempre participativa, porque si no es participativa, un tema es sesgado la propuesta y no está asumida por los actores. Lo comentaba bien Félix, si el proyecto no es de la sociedad civil, se queda del alcalde. Cambia el alcalde, se pierde el proyecto. Entonces, si queremos que no se pierda todo el proceso de planificación, tiene que ser lo más posible participativo, tiene que ser condiviso, conocido. Y si queremos que el proyecto, que el plan, la planificación no se queda en el aire, necesitamos proyectos que aterricen este plan. Por eso, la GP, que es un software que me permite gestionar la demanda de inversión pública. Muchas veces hay diferentes ciudadanos o asociaciones de barrio que piden proyectos de mejoramiento del sistema de alcantarillado de desagüe. Muchas veces las municipalidades que no manejan esta situación reciben todos estos pedidos y hacen 5 proyectos por cada una de estas variables. Cuando sería mucho más eficiente aglutinar estos pedidos en un único proyecto de mayor envergadura, que tendría mayor eficiencia de gestión. Entonces, pero no hay instrumento para este tipo de elaboración de la información y tampoco hay instrumento para comunicar a la sociedad civil en los avances en el análisis de su demanda de inversión. Entonces, hemos desarrollado un aplicativo que ayuda justamente a entender la demanda, a analizarla por parte del funcionario público, a tener abierto un canal de comunicación con el ciudadano que ha presentado este pedido para que sepa en qué está su instancia, hasta que se puede relacionar a otros aplicativos que han sido creados por el Ministerio de Economía y Finanzas que permiten un monitoreo del proyecto de ejecución en su etapa de ejecución. Pero los que nos abrimos la vía era un instrumento para manejar la demanda, el sistema del estado de la preinversión. Y después el nivel de ejecución de proyectos, donde es posible brindar nuestras competencias técnicas para favorecer su ejecución o su monitoreo. Y por eso todo un tema de asistencia técnica, sea a nivel de gestión del proyecto, sea a nivel de ejecución en concreto. Entonces, todas estas actividades que ustedes ven, aunque sean muy técnicas, muy específicas, muy detalladas, cumplen con una visión en su conjunto de qué significa desarrollo, que hemos dicho generar un cambio en la persona para que pueda tener oportunidades de crecimiento personal y que esto se vuelva en un recorrido viable y que este recorrido puede ser hecho por estos sujetos. Además, la idea de hacer dialogar sociedad civil y administración pública es porque son dos sujetos que nunca faltarán en el territorio. Entonces ellos, con el ejemplo de Curitiba, me parece que es perfecto. Dialogando entre ellos han generado una ciudad que es un ejemplo de este tipo. Y entonces, y nadie quiere renunciar a este modelo. Entonces, este es exactamente el tipo de propuesta desde el punto de vista de la experiencia de nuestra universidad que se ha desarrollado. Entonces, ahora, para volver a hacer hincapié en todos los puntos principales que hemos tocado, el tema de la tercera misión, porque la universidad se vuelve uno de los actores del desarrollo territorial. Y esto también es propio de la misión y de la visión que la Iglesia tiene de las universidades católicas.
Y la tercera misión tiene que ser dar a conocer el territorio para proponer los cambios que involucren a los actores. En este aspecto, el tema de la innovación tecnológica, de transferencia de tecnología, que es muy propuesto, muy debatido en el ámbito europeo, también tiene su aspecto en esta visión, que tiene un aliento mucho más amplio. Porque en América Latina lo que es importante es un tema de innovación tecnológica, pero muchas veces es un problema de transferencia tecnológica básica para mejorar el sistema genético del criado. Tengo que hacer innovación, estudio del ADN, tengo que ayudar a los campesinos a mejorar la genética de sus animales, de sus recursos. Entonces, y este es un proceso muy sencillo, no requiere una investigación de punta, pero sí requiere transferencia tecnológica. Pero transferencia tecnológica que tiene que ser asociada a temas sociales. Porque si el campesino, después que tú te vas, vuelves a practicar como antes. Nosotros hemos tenido muchas experiencias de este tipo en el Perú. Grandes proyectos, grandes recursos, termina el proyecto y los beneficiarios vuelven a actuar como antes. O al final pedían plata a las ONGs que implementaron los proyectos porque decían, tú tienes que cumplir la meta, a mí no me interesa. Si quieres cumplir tu meta, tienes que pagar. Entonces, el tema que los servicios tienen que generar este proceso de acompañamiento, esta componente social es crucial porque se dé realmente una hipótesis de desarrollo. Entonces, y además fortalece el rol de la universidad como el sujeto de búsqueda de significado. En particular con la Universidad Católica, que está llamada a tener esta búsqueda desinteresada de la verdad que lo hemos visto, pero declinarla según las exigencias del mundo, sin perder la originalidad de la fe. Un ejemplo que muchas veces hago, el tema de las investigaciones sobre las células estaminales. La Iglesia siempre está en contra de los estudios de cierto tipo de investigaciones. Aparentemente está limitado a la investigación. Muchos han dicho que es limitado a la investigación. Pero ¿qué cosa determinado que se ha empezado a hacer estudios a cómo revertir células normales como células terminales? Entonces, esto se ha vuelto un recurso para la investigación científica. Aparentemente ha sido un recorrido más difícil, pero ha sido un factor de desarrollo científico mucho mayor que no simplemente haber aceptado el camino más sencillo de usar células terminales de fetos o de otros frutos de abortos, etc. Entonces, realmente, la fe como un factor que es una riqueza para la investigación científica, no es un freno. La universidad, pero tienes que decidir de invertir recursos propios, que pueden ser recursos humanos, recursos financieros, cada uno tiene su equilibrio. Nuestra universidad pone más recursos humanos y menos recursos financieros, pero la idea es que de todas maneras se tiene que comprometer. Y esto tiene que comunicarse con el territorio. No es verdad que es un tema de contenido técnico científico. Yo me comunico al territorio, me hablo al territorio si tengo una carga ideal, un ideal muy fuerte que quiero comunicar. Entonces hemos visto que la tercera misión actúa a dos niveles: en la creación de centros de proyección social y en desarrollar contenido de estos centros. Porque también puede ser un centro después trabajar en dos servicios de desarrollo. Y también la tercera misión tiene que preguntarse qué significa desarrollo. Y esta propuesta de definición del desarrollo tiene que ser coherente con su ideal. Y además, desde la definición del desarrollo se identificará el método más adecuado para que se dé ese desarrollo en el contexto en el cual yo estoy. Entonces, como se comentaba, no se pueden hacer clones. Y por eso el tema de la investigación
el tema de la investigación y el tema de la proyección social para mí es mucho más rico, porque me permite de aterrizar, de replicar lo que son algunos contenidos teóricos necesarios en mi territorio, y así puede enriquecer la reflexión teórica misma. Entonces, se puede fundamentar el desarrollo territorial solo a partir de la definición de cambio en la persona. Y este cambio requiere un método. El método requiere que sea una propuesta, entonces requiere dos sujetos, uno que hace la propuesta y uno que la observa. Y requiere que los dos decidan de caminar juntos. Y además del método se necesita una estrategia que refleja las problemáticas, las características de los sujetos. Y también se necesita el instrumento, porque esta propuesta, esta estrategia simplemente tenga éxito. Porque hemos dicho que sin éxito no se replica. Entonces no se da este impacto en el territorio. Entonces, la tercera visión resalta la función de la universidad como sujeto que busca el conocimiento sintético y universal, así como soluciones propuestas que toman en cuenta la continua evolución tecnológicas y los cambios sociales y medioambientales. Para una universidad católica, la síntesis de este actuar es documentada por las mismas palabras del Papa Benedicto XVI. La inteligencia humana puede encontrar, a la luz de la fe, la clave interpretativa para comprender el mundo. Gracias, y le dejo con este pequeño idea que siempre nunca me abandona: los hombres raramente aprenden lo que creen ya saber. Entonces también todo lo que yo les propongo, siempre lo pongo en discusión, porque nunca el proceso de conocimiento es un proceso dado. Son siempre puertas que se abren. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Guido Manqui, por su conferencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta para él? Buenas tardes y felicitaciones por la exposición tan importante. La pregunta está relacionada ahora. En Colombia hay en este momento una nueva medición de los grupos de investigación, y esta medición busca cualificar los grupos básicamente a través de las publicaciones en revistas indexadas, pero en detrimento de esa proyección social. Muchas universidades trabajamos en torno a esto, en cómo nuestras investigaciones contribuyen a ese crecimiento de la sociedad, y no se ve reflejado en esas mediciones que se están realizando para hacer la categorización de los grupos de investigación. Y es muy de momento, en estos días estamos en esa situación donde muchos de los grupos que tenemos más investigación hacia las comunidades, pues prácticamente desapareceríamos de esos rankings, y particularmente en conciencia. ¿Cómo enfrentar esta situación cuando es el mismo Estado que nos dice no, vayan más hacia la investigación básica, publiquen más entrevistas indexadas, publiquen entrevistas, ojalá publiquen en inglés para que nadie más pueda leerlo? ¿Cómo afrontar esa situación? Este es el problema que tienen todas las universidades, un poco con la característica que tiene la UCO, que tiene también mi universidad. Nosotros estamos tratando de hacerlo a tres niveles. Uno, que la experiencia de campo que tenemos se vuelvan en publicaciones científicas. Pero esto para nosotros muchas veces es difícil. Entonces, buscar alianzas con otras universidades, posiblemente de Estados Unidos o de Europa, de España, en mi caso de Italia, con docentes que nos ayuden a hacer este proceso de redacción. Nosotros estamos tratando de ver esto con un profesor de la Universidad Católica de Milán, en tema de administración pública, y con la Universidad de Trento, en tema de desarrollo económico local. Entonces, es una tentativa. Entonces, crear
oportunidades de diálogo. No olvidemos que para hacer investigación académica publicable se necesitan bases de datos, informaciones. Y esta es la riqueza que tienen las universidades en Sudamérica. Nosotros tenemos dos helados. Nosotros tenemos la posibilidad, tenemos la riqueza de estar en el campo. Entonces, este es un patrimonio que nunca hemos tratado de negociar con las universidades. Nos comentaban hoy en el laboratorio que hace los estudios sobre la flora antioqueña, etcétera, que han recibido visita de Harvard. ¿Por qué? Porque ellos tienen todos los recursos, los profesores más grandes, pero no tienen la selva. Entonces, esto puede generar oportunidades de investigación conjunta. Es un proceso, pero es una pequeña posibilidad que se puede hacer desde ahora. El otro tema es un tema que nosotros también como universidad estamos tratando de empezar a poner con la ANR, que es la correspondiente de la SCUM en Colombia, es de empezar a medir, a usar, a introducir por lo menos el tema en debate. ¿Qué indicadores construir para medir el aporte de las universidades al país? Entonces, este es un tema más político, pero pienso que también es un camino que se tiene que empezar a recorrer, porque como usted dice, por un lado, los gobiernos locales les piden ciertas cosas, por otro lado, el Estado dice que tiene que tener cierto tipo de trabajo que no apoyan este tipo de desarrollo. Entonces, esto es un tema que va portado, se tiene que visibilizar a nivel político, a nivel de política pública, el tema de investigación universitaria, y entonces tiene que ser expresión un poco del gremio universitario. ¿Alguien tiene una pregunta? Entonces, muchas gracias por venir. Y además feliz de cumpleaños.